Gloria al Señor. Romanos 8:11. Dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiero que lo volvamos a leer, porque quiero que entendamos este versículo. No solo leerlo, sino que lo entendamos y lo vivamos a la vez. Dice: y si el espíritu, mire, está hablando con E mayúscula. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. En otra versión dice: resucitará también vuestros cuerpos mortales, o transformará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Padre, háblanos a través de esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos que el poder de la resurrección, Señor, sea revelado en nuestras vidas para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y declaramos milagros sobrenaturales siempre en esta casa, para la gloria y la honra de tu nombre. Aleluya. Mire qué hermoso, hermano, este pasaje. El mismo poder, dice, que levantó a Cristo Jesús. Ese poder que levantó a Cristo Jesús también está en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo acá? Dice que ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús también, dice, vivificará nuestros espíritus. Mire qué poderoso esto, hermano. ¿Verdad que tiene un poder increíble? O sea, Dios nos dice aquí, el mismo poder, imagínense, que usé para levantar a mi hijo de la tumba. O sea, fue el Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba. No lo pudo detener. Dice que ese mismo poder, oiga bien, qué tremendo esto, esa misma fuerza, dice que es la que también va a dar vida. Diga conmigo, va a dar vida a todo lo que pueda estar muerto en mi vida. O sea que quien da vida a lo que está muerto, hermano, es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan por eso? Dice que ni las fuerzas de las tinieblas lo pudieron parar. El diablo no pudo parar ese poder. El único modo de activar ese poder es creyendo. Diga conmigo, es creyendo. Aunque la situación esté imposible, aunque la situación esté difícil, ese poder, hermano, es lo que me da a mí ese espíritu de un guerrero, ese espíritu de conquistador. Me mantengo firme, me mantengo peleando la buena batalla de la fe. Es por eso que el enemigo fue vencido. Amén. Por ese poder, las llaves de la muerte y del infierno, ya Cristo se las quitó. Ya Cristo lo venció. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que es bueno mirarnos como Dios nos ve. Diga conmigo, tengo que mirarme como Dios me ve. Imaginémonos con esta mente de hormiga enana cómo Dios nos ve. ¿Cómo cree que Dios lo ve a usted, hermano? Llorando, fracasado, desanimado, deprimido. ¿Cómo Dios nos ve? Es bueno mirarnos. Amén. Pero es mejor como tú te miras a sí mismo. Eso es más poderoso, porque eso es lo que te da identidad. Cuando tú te miras como eres a sí mismo, eso es lo que te da autoridad.
ante las circunstancias adversas que puedan venir a nuestra vida. Por eso cuando David derrotó a aquel gigante, se miró a sí mismo y él dijo: yo puedo vencer a este gigante, yo puedo vencerlo, porque el poder de Dios está conmigo. Y por eso tuvo las agallas de enfrentarse a aquel gigante y poderle decir: tú vienes con espada, con lanza y jabalina a mí, pero yo vengo, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Eso es lo que me da mi autoridad. Es bonito cómo Dios me mira, pero es más bonito cómo tú te miras delante de Dios. Porque eso, hermanos, es lo que nos da identidad. Porque cuando yo me veo a sí mismo quién soy delante de Dios, el problema ya no es grande, el problema es pequeño. La situación ya no es imposible, ahora es posible. Imagínense, sabiendo que el mismo poder, dice la Biblia, que levantó a Cristo, ahora está en mí también. ¡Qué tremendo! El poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos, ahora también está en mí, para poder declarar poder de resurrección en todo lo que está muerto. Por eso, hermanos, si la muerte no detuvo a Jesús de la tumba, de esa adversidad, imagínense, tampoco me va a poder detener a mí. Y esto es poderoso, ¿verdad? Porque la muerte, si la muerte hubiera tenido poder sobre Jesús, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros ahora entonces? Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios 15. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Quiero leerle la historia completa de la revelación de la resurrección. Porque cuando yo tengo la revelación de la resurrección, hermanos, entonces yo puedo mantenerme con esa autoridad. Cuando yo tengo la revelación de la resurrección, entonces yo puedo actuar en tiempos difíciles, no como derrotado, sino como victorioso. Y es importante que tengamos esta revelación. Y dice ahí en 1 Corintios 15, 14. Dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Porque la resurrección, ¿verdad?, viene acompañada de una fe espiritual. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros hemos tenido engañado al mundo por estos 2000 años. Mire qué tremendo. Por eso dice ahí: si Cristo no resucitó, vana es también, dice, nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos, dice, no resucitan. Ahora dice el verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y mire el 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, ¿todos qué?
viven. Mire qué tremendo, hermano. Aquí este pasaje nos enseña verdaderamente la revelación de la resurrección. Cuando nosotros entendemos la revelación de la resurrección en nuestra vida, nuestra vida es diferente. Nuestra esperanza es diferente. El mundo te enseña que ahora hay que ir a esconder huevos al parque. Cómprese usted un conejo y espero lo que ponga huevos, a ver si los huevos se van a convertir en chocolate. El mundo quiere torcer y desviarnos de la revelación de la resurrección. Nosotros tenemos que darle un discipulado a nuestros hijos en casa, porque el mundo enseña a recoger huevos en este día, porque ellos no tienen la revelación de la resurrección. Mire, hermano, le voy a decir algo y se lo digo con temor y temblor. Si usted, Dios no le habla en esta iglesia, o los que nos están viendo en las redes sociales, si Dios no te habla en la iglesia donde estás, huye, corre, urge que te vayas de esa iglesia ya. Porque la revelación de la resurrección me enseña a mí que yo ahora, mi vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él ha transformado mi vida para siempre. ¿Cuántos se gozan por eso? ¡Qué increíble! Si Dios no te habla en la iglesia donde estás, huya de esa iglesia. Peor si lo enseñan a esconder huevos. Urge que se vaya de esa iglesia, porque no tienen la revelación de la resurrección. Estos hombres, hermanos, estaban entregados a Cristo. Mire, uno de los ejemplos más poderosos que podemos ver de la resurrección es la muerte de Lázaro, al cual dice que al cuarto día, imagínense, resucitó. La resurrección tiene que ser probada. Dios te va a probar. Si verdaderamente usted y yo tenemos la revelación de la resurrección, Dios te va a probar. Usted necesita probar que usted tiene la revelación de la resurrección. No es algo religioso la resurrección, hermano. No me malentienda. La resurrección es una revelación de lo que Cristo ha hecho en cada uno de aquellos que sus vidas han sido tocadas por Él. Amén. ¿Por qué podemos declarar abiertamente un milagro sobrenatural en mi hermana Katy? Porque tenemos la revelación de la resurrección. Que Cristo, no celebramos a un Cristo histórico, sino a un Cristo de la hora, dice la Biblia. ¡Qué tremendo! En Hechos 14:33, miren estos hombres cómo recibieron la revelación de la resurrección. Dice, por tanto, Hechos 14:33. Qué tremendo este pasaje. Gloria a Dios. ¿No tiene? Si tiene o no. Entonces es 4, déjeme ver. 4:33. Ya, 4:33 es. Hechos 4:33. Mire qué poderoso, hermanos, esto. Dice, léalo conmigo, dice, y con gran poder. No con poder, con gran poder. Amén. Es más que poder. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia
era sobre todos ellos. Estos hombres, hermanos, fluían en ese poder. Con gran poder, dice, daban testimonio. ¿Y qué significa cuando dice la Biblia que daban testimonio? Los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían. Dice, con gran poder. Imagínense, daban testimonio de la resurrección. No se puede predicar de la resurrección sin poder. No se puede. No se puede hablar de la resurrección sin poder. Porque el cristianismo está basado en lo sobrenatural. La resurrección está basada en lo sobrenatural. ¿Dónde está la prueba que Cristo resucitó? En Hechos 1:3. Hechos 1:3. Dice este pasaje, nos habla de la prueba. Dice, a quienes también, está hablando de Cristo, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Cómo se presentó? Vivo. Dice, con muchas pruebas indubitables. Quiere decir que no hay una forma como negar, cómo poder negar la resurrección. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, dice, acerca del reino. Cristo, hermanos, tuvo que probar su propia resurrección. Por 40 días después de la resurrección tuvo que andar apareciéndoseles. Imagínense a cuántas personas probándoles, ¿verdad? Que Él había resucitado de los muertos. No fue un truco, fue algo real. Dice, presentándosele por 40 días, haciendo milagros, señales y prodigios. Por eso es imposible dudar del poder de la resurrección. Hay escritos, hermanos, que Cristo fue real, que pasó por este planeta Tierra. Por eso en Hechos, en Juan 20, versículos 30 y 31, también nos habla aquí. Juan 20, 30 y 31. Mire qué poderoso esto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas acá. ¿Cuántas señales hizo? Muchas, pero no están escritas acá. Pero mire si se hubieran escrito, dice el verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, dice, en su nombre. Si tú crees que Cristo está vivo, hermanos, todo lo que está muerto resucita. Amén. Todo lo que está muerto resucita. Usted no se puede acobardar, usted no se puede deprimir, porque sabe, ¿verdad?, que la resurrección es probada con señales, con prodigios y con maravillas. Por eso tenemos que ver este poder de resurrección. Tenemos que probarle al mundo, no con palabras, con hechos. Por eso aquellos ángeles se les presentaron a aquellas mujeres. ¿Y qué les dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Esta semana aprendí en Juan 11:25 algo que no había visto antes, ¿verdad? Es un pasaje que todos nosotros lo conocemos. En Juan 11:25 Jesús les dijo a aquellas mujeres: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué sucede? Aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla del poder de la resurrección. Ahora fíjense, hermanos, todos los profetas, la mayoría, hablaban
del Mesías que había de venir. Habían escritos, ¿verdad?, que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Muchos de los profetas hablaron, y ahora Él está cumpliendo esa profecía. Y les dice: yo soy del que hablaron los profetas hace cientos de años. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, le dijo, aunque esté muerto, vivirá. Por eso hoy celebramos, hermanos, la resurrección, la revelación de la resurrección. En este momento Jesús estaba revelando a ellos como el que habían hablado los profetas, porque no se volvió a morir. No volvió a morir. Muchos muertos resucitaron y volvieron a morir, pero Cristo resucitó y nunca más volvió a morir. Y por eso hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Que cuando usted necesita un milagro, le dice al Padre: dáselo, Padre, yo morí por Él, yo resucité por Él, yo sufrí por Él. Dáselo, no se lo niegue. ¡Qué tremendo! No se volvió a morir. Algo que me llama la atención es que cuando Cristo murió, dice la Biblia, descendió. ¿A dónde? A los infiernos, al Hades, a las partes más bajas de la tierra, en esos 3 días. ¿Y qué fue a hacer? ¿Qué estuvo haciendo el Señor en esos 3 días? Dice la Biblia que fue al Hades, al infierno, a quitarle al diablo, dice, las llaves de la muerte y del infierno. En esos 3 días fue quitarle al diablo las llaves de la muerte, porque el diablo tenía el imperio de la muerte. Todo el que se moría en el Antiguo Testamento moría, hermanos, con el temor de que nunca más iba a volver a resucitar, porque el diablo tenía el imperio de la muerte. Pero ahí en ese pasaje dice que fue, dice Pedro, a los infiernos. Efesios dice que también llevó cautiva la cautividad. Fue a traer los santos que estaban allá en el Hades para llevarlos al paraíso. Fue a traer a aquellos que murieron con la esperanza de que un día iba a haber, ¿verdad?, ese traspaso para el cielo. Y dice que fue a traer los santos que estaban allá en el Hades, en el Seol, para llevarlos al cielo, al paraíso. Pero también, dice la Biblia, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, que se les dio el mensaje de la salvación en el tiempo de Noé. Y ahora Cristo se les va a presentar y les dice: miren, yo soy del que Noé les hablaba, que ustedes no quisieron creer. Ya no era un mensaje de salvación, era un mensaje de juicio. Por eso cuando Cristo resucita, dice que el Espíritu Santo lo levanta con poder. Con poder. Por eso me gusta ese canto que cantan estos jóvenes acá. ¿A qué huele un guerrero ese cuando viene de la batalla? ¿A qué huele? ¿De dónde venía Cristo? De la batalla. Era un guerrero. Venía de quitarle las llaves de la muerte al diablo. Venía allá, hermanos, de recoger a los santos y llevarlos cautivos. Él venía de pelear, de guerrear. Y qué tremendo que nos enseña este pasaje. Nos enseña que Jesús está vivo. Aquí en Romanos, en 1 Corintios, 15:20. Quiero que nos detengamos aquí. 1 Corintios 15:20. ¿Qué dice Pablo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Cristo fue el primer muerto de la tierra. Primicias. El primer muerto de la tierra que murió, resucitó, pero nunca más volvió a morir. Por eso habla, dice que Él es las primicias de los que durmieron. Los otros muertos resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo nunca más volvió a morir. Imagínense, hermano. Por eso nuestra esperanza, ¿verdad?, está en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por esto? Qué maravilloso es el Señor, hermano. Mire ahí 1 Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, dice, de los muertos. Por eso, hermano, cuando una persona tiene poder de resurrección, no le da miedo morirse, porque sabe que la muerte ya no tiene poder sobre él. Y aquí dice que la muerte entró por un hombre, y la muerte, dice, la resurrección de los muertos. ¿Qué nos enseña este pasaje? En Adán todos morimos. En Adán todos estamos perdidos. En Adán somos creación de Dios. En Cristo somos hijos. Diga conmigo: en Adán somos creación, pero en Cristo somos hijos de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, todos nos hubiéramos condenado, porque en Adán todos fuimos condenados. En Adán, hermanos, somos creación todos, pero en Cristo somos hijos. ¿Cuántos son hijos acá? En Cristo somos hijos. Y los que son hijos pueden venir a Dios diciéndole: papá, papito. En Cristo podemos venir a Dios, imagínense, ¿verdad?, perdonados, salvados, redimidos, bendecidos. En Adán vivimos preocupados. Hay un montón de gente que salva, pero no pueden perdonar, tienen resentimientos, viven vidas fracasadas porque viven en Adán. Pero en Cristo vivimos una vida deleitosa, porque sabemos, hermanos, que mi vida está escondida en Dios. Sabemos, hermanos, que mi vida, mi familia, todo mi ser, Dios tiene el control de él. Y ahí en 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En Adán dice: todos mueren, pero en Cristo todos viven. En Adán no hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Esa es la revelación de la resurrección. Ahora quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Mire lo que nos lleva este pasaje aquí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice este pasaje: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán después de ellos. Mire qué poderoso Pedro, hablando de que los profetas anunciaron esta resurrección. Los profetas anunciaban las glorias que Cristo iba a traer a la tierra, su poder, su unción, sus milagros, sus señales, sus prodigios. La resurrección de Cristo, hermanos, traía poder de sanidad.
Diga conmigo, poder de sanidad. La resurrección de Cristo tiene poder para sanar hoy en día. ¿En cuántos Dios ha hecho un milagro acá? ¿En cuántos? Un milagro, sea de salud, sea material, sea espiritual, sea de matrimonio, sea de hijos, sea de familia. Bueno, en la resurrección de Cristo, hermano, trajo un poder de sanidad. ¿Cuánta gente, dígame usted, que vive con Cristo ha recibido un milagro? Muchísima. La resurrección de Cristo, hermanos, trajo poder de libertad. Diga conmigo, libertad. ¿Cuántos fuimos libres de ataduras? Imagínense cuando llegamos a Cristo, nosotros cómo veníamos, esclavos de vicios, esclavos de adicciones. Pero cuando ese poder de resurrección te tocó, hermano, tu vida fue cambiada y transformada. ¡Qué tremendo, qué maravilloso! Denle un aplauso al Señor, porque ahora somos libres. Ahora somos libres. Ahora podemos adorarlo y podemos cantarle a Él. Poder de resurrección, diga conmigo, poder de resurrección. ¡Qué tremendo! Pero también la resurrección de Cristo trajo poder para romper cadenas. Diga conmigo, romper cadenas. Hay cadenas que tenemos que romper. Cadenas de brujería, cadenas de droga, cadenas, hermanos, de todo tipo de cadenas. La resurrección tiene poder para romper cadenas. Y por eso dice aquí Pedro, en primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia divina, dice, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Dicen que los cristianos del Antiguo Testamento, ellos miraban al futuro, ellos miraban a la cruz, ellos miraban hacia adelante. Los cristianos del Antiguo Testamento, ellos miraban que un día en una cruz, ¿verdad?, estaba la victoria de ellos. Los cristianos del Nuevo Testamento, ahora nosotros somos salvos cuando miramos 2000 años atrás. Hay una cruz que está vacía. Amén, hermano. Donde quiera que tú mires una cruz que está vacía, te está diciendo que tienes el poder de la resurrección en tu vida. Por eso dice Pablo que para la cruz, para nosotros la cruz, dice, es poder de Dios. Para los judíos es tropiezo, pero para nosotros los cristianos es poder de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces dice Pedro en el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. Mire qué poderoso este pasaje aquí, hermano, ¿verdad? Por eso la resurrección, no hay otro poder más grande que el poder de la resurrección. ¿Ustedes creen que un cáncer es más poderoso que la resurrección de Cristo? ¿Una enfermedad es más poderosa que la resurrección de Cristo? ¿Ustedes creen que el COVID-19 es más poderoso que la resurrección de Cristo? No, hermano, ¿verdad? Todo eso tiene nombre, pero hay un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es ese? El nombre de Cristo Jesús. Cuando el diablo escucha el nombre de Cristo Jesús, hermano, todo poder y toda autoridad, ¿verdad?, fue quitada en la cruz del Calvario. Dicen que el diablo es como un perro pitbull que no tiene dientes. Te muerde, pero ya Cristo le arrancó los dientes. Todo poder, dice, en el nombre de Jesús, imagínense, se le dio. Por eso es que Juan en la visión allá en Apocalipsis dice que miró 24 ancianos que se postraban delante del Cordero. Dice que ellos miraron ángeles, miraron seres vivientes. Dice que se postraban
y adoraban de día y de noche y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Y dice Juan que se postraban delante del Cordero, imagínense, y alababan y adoraban el nombre de Dios, porque ellos reconocían, porque tenían la revelación de la resurrección. Mire que aquí en Primera de Pedro 1:12, ahí en el versículo que sigue, es interesante la revelación que hay ahí en este pasaje, porque dice ahí, mire, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice aquí. Qué tremendo, hermanos, que ellos profetizaron no para ellos, sino para nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron no para ellos, sino para nosotros. Por eso dice ahí, ¿verdad? A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Imagínense, para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos fue revelado esta resurrección. Dice que los ángeles anhelan, dice, anhelan esto. ¿Por qué, hermano? Porque los ángeles no pueden experimentar el perdón de pecados. Los ángeles, imagínense aquí, ellos no pueden participar de esto. Imagínense, porque Cristo mismo se nos reveló a nosotros. Por eso dice en Hebreos 2:14, vaya conmigo a Hebreos 2:14. Mire qué hermoso esto. En Hebreos 2:14 se nos revela esta revelación de la resurrección. Y aquí pone de ejemplo. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Qué maravilloso este pasaje, porque Él también participó, dice la Biblia. Imagínense, este era el pánico que la gente tenía antes, morirse. Este era el pánico, dice, al que tenía el imperio de la muerte. La gente tenía pánico morirse, porque ellos sabían que el diablo tenía el imperio de la muerte. Y por eso dice aquí: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó. Cristo, como un ser humano, participó. Como un ser humano, dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era ese? El diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Pero qué maravilloso, hermano, que cuando Cristo se presenta allá en Apocalipsis 1:17 y 18, mire cómo se le presenta a Él, a Juan. Apocalipsis 1:17 y 18. Dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Cuando él vio a Cristo, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave, dice, de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Por eso celebramos hoy la revelación de la resurrección. La revelación de la resurrección.
El profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 14, profetizó cómo Cristo iba a destruir la muerte en su venida a la tierra. 1000 años atrás. 1000 años atrás, en Oseas 13:14, mire lo que dijo este profeta acerca de la resurrección de Cristo. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En otras palabras, Cristo, imagínense, cuando resucitó, destruyó el imperio de la muerte. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, porque Cristo no operó en la muerte, operó en la resurrección. Por eso él dijo: el que cree en mí, diga conmigo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, dijo Cristo, y cree en mí, no morirá eternamente. Qué tremendo, hermano. La muerte que Cristo vino a destruir es la muerte eterna, no la muerte temporal, cuando una persona cierra los ojos. No, está hablando de la muerte eterna. La muerte temporal no. Esa es necesaria, que todos pasemos por ella. Dicen que una persona tarda para morirse 40 segundos, ¿verdad? Eso tarda para morirse. Pero esa muerte, hermano, es la transición que Dios usa para llevarnos a la vida eterna, no a la muerte eterna. Imagínense. Y aquí nos está hablando. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, que existe la muerte eterna y la vida eterna. Ahí mismo en Hebreos 2:15, en el 2:14 dice que vino a destruir el imperio de la muerte. Pero ahí en el verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice, sujetos a servidumbre. Hermano, ¿cuánto daría usted por no morirse? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría usted por no morirse? Dice aquí el autor de los Hebreos: y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, esta gente estaba esclava. ¿Qué no va a dar usted por no morirse? Mire, ahorita con esa vacuna, hay gente, hermanos, que olvídese, claman esa vacuna como que fuera la última Coca-Cola del desierto. Miré una persona ahí en Facebook diciendo: por fin me puse la segunda vacuna, ahora estoy seguro. ¿Será verdad? Mire, si el mundo se inventara otras cosas más para no morirse, la gente se las pone. La gente se las pone. Dice que estaban viviendo en servidumbre porque le tenían, dice, pánico a la muerte. La gente, por no morirse, están dispuestos, hermano, no solo a ponerse una vacuna, sino a cualquier tontera, ¿verdad? Porque piensan que somos eternos en la tierra. No somos eternos, hermano. Mire, cuando ya las arrugas le salen a uno y el pelo se le va poniendo blanco, dice el apóstol Pablo que este cuerpo se va desgastando, las fuerzas van menguando, pero el interior, dice, se va renovando. Por eso es que el cristiano no tiene que tenerle miedo a la muerte. Increíble. El que no tiene la revelación de la muerte vive en pánico. Vive en pánico. Mire, hay gente que encerrados en sus casas en este virus se murieron. Encerrados en sus casas. Porque el miedo trae pánico.
El miedo trae depresión, trae ansiedad, trae desánimo. Encerrados en sus casas murieron. Qué tremendo. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, aquí Hebreos 2:15, me gusta cómo lo explica este escritor. En la nueva traducción viviente dice: únicamente, dice, de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Mire qué tremenda esa versión. Únicamente, imagínense, el Hijo podía librarnos del temor de la muerte solo por la resurrección. Por eso hoy celebramos, hermanos, ¿verdad?, que Cristo es Dios de vivos, no de muertos. Por eso dicen que el cristiano muere una vez y nace dos veces. ¿Cuál es la única vez que el cristiano muere? Cuando usted se entrega a Cristo. Usted muere al mundo, muere a sus deseos, muere a sus pasiones, muere a las obras del diablo. Por eso en el bautismo, ¿cuál es el simbolismo del bautismo? Muerte y resurrección. Cuando fue zambullido, sumergido, está muriendo. Y cuando sale, está resucitando. Esa es la única muerte que se conoce del cristiano. Entonces el cristiano muere una vez. Amén. En sus delitos y pecados muere una sola vez y nace dos veces. ¿Cuántas son las dos veces que nace? Cuando nace de papá y mamá y cuando nace por obra del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Es una criatura espiritual, es una criatura eterna, es una criatura que ahora le pertenece a Cristo Jesús. Sin embargo, el que no es cristiano muere dos veces y nace una vez nada más. Nace una vez de papá y mamá, pero va a morir dos veces, porque va a morir físicamente y va a morir espiritualmente también, y su alma va a ser condenada. Pero el Señor nos reveló: únicamente, dice, de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Usted y yo ahora, hermanos, ya no vivimos esclavizados por el temor de la muerte, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y sabemos que usted y yo no nos vamos a morir cuando el diablo diga, cuando la enfermedad diga, cuando la crisis diga. Usted y yo nos vamos a morir cuando Cristo diga. Amén, hermano. Cuando Cristo diga. Gloria a Dios. No se va a morir un día antes ni un día después. Va a ser cuando Cristo diga. Porque mi vida, dice la Biblia, está escondida en Cristo. Qué tremendo. Eso es revelación. Asegúrese que usted está caminando en Cristo. Asegúrese, ¿verdad? Porque después que una persona muere, dicen los estudiosos, después de 40 segundos que pelea con la muerte, va a aparecer en algún lado del mundo. Después de 40 segundos. Asegúrese, hermanos, que el día que nosotros muramos, después de esos 40 segundos, aparezcamos en los brazos de Cristo. Como dice la Biblia, ausentes del cuerpo, presentes, dice, al Señor. Amén. Yo quisiera que todos los que estamos aquí, el día que muramos, aparezcamos en los brazos del Padre. Que Él nos diga esas palabras: buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor por una eternidad. Imagínense, hermano, qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Hay gente que le gusta la iglesia, pero no conocen al Señor. ¿Sabían ustedes? Hay mucha gente que le gusta la iglesia, pero todavía no conocen al Señor. Todavía no conocen la revelación de la resurrección en Cristo Jesús.
Hay gente que son miembros de una iglesia, pero no son miembros de la iglesia del Señor del cielo todavía, ¿verdad? Y eso tenemos que nosotros pedírselo a Dios. Por eso Pablo dice que la iglesia podemos estar en todos lados. Imagínense. Porque cuando estás en las manos de Dios, el Señor tiene poder para salvarte, para liberarte y para bendecirte. Quiero terminar con este pasaje, Isaías 53:11. Mire cómo Dios nos revela aquí esto. Esto es tremendo, hermano. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando de la muerte de Cristo. Dice que Cristo va a ver el fruto de la aflicción de su alma, todo lo que Él sufrió en esa cruz. Dice que Él va a ver el fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, dice que, satisfecho. Mire qué tremendo esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué más dice? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades, dice, de ellos. En otras palabras, hermanos, ¿qué está diciendo este pasaje? Que al Jesús mirarlo a usted hoy aquí en una iglesia, en la casa de Dios, y que usted no anda escondiendo huevos allá en el parque, ¿sabe qué dice Jesús? Valió la pena mi muerte. Al verlo a usted cambiado ahora aquí, ahora usted tener un matrimonio estable, ahora usted tener una familia, ahora usted tener una salud, ahora usted tener gozo, paz, ahora usted tener esperanza, ahora usted tener confianza en su vida. Jesús mira todo lo que sufrió en la cruz, pero también lo mira a usted, a usted y a usted y a usted. Y el Señor dice, valió la pena. Esto es el Señor ve tus hijos y Él dice, valió la pena, porque hay esperanza. Hay esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Quiero darle un versículo para que se lo lleve y se lo aprenda de memoria. Se lo puede aprender bien fácil. Isaías 3:10. ¿Cuál es el mensaje de la resurrección para los cristianos? ¿Qué dice Isaías 3:10? Decile al justo que le irá bien. ¿Cómo nos va a ir, hermano? Bien. Decile al justo que le irá bien. Dígale que está a su lado, dígale, nos va a ir muy bien, hermano, dígale. ¿Cuántos quieren terminar bien el 2021? Lo vamos a terminar muy bien. Decile al justo que le irá, dice, muy bien. ¿Y qué más dice? Porque comerá de los frutos de sus manos. Miremoslo en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué dice. Me gusta ver las traducciones. Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. ¿En cuánto, hermano? ¿Hay algún justo acá? ¿Sabe quién es un justo? Uno que vive a cuentas con Dios, uno que camina con Dios, uno que depende de Dios. Decidle a los justos, le dice Dios a Isaías, que les irá, dice, bien en todo. Amén, hermano. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. ¿Alguien quiere ese pasaje para alguien? Agárrelo para usted. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. ¿Y quién es la recompensa ahí? Cristo. Vamos a disfrutar todos los beneficios de Cristo. Ahora miren la nueva versión internacional. Cuando leemos esas versiones como que enriquecen más.
¿verdad?, nuestra vida. Mire, dice: díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Amén. En otras palabras, lo que sembramos, cosechamos. Usted viene a la casa de Dios, ¿qué cosecha? Bendiciones. Usted camina con Jesús, ¿qué cosecha? Bendiciones. Usted ama a Jesús, ¿qué cosecha? Bendiciones. Pero me gustó más esa, la Nueva Traducción Viviente. Disfrutarán, dice, de todas sus bendiciones. Entonces, hermanos, es importante recibir la revelación de la resurrección. Leamos Romanos 8:11, ahí en la Nueva Traducción Viviente, con el versículo que comenzamos. El Espíritu de Dios, dice, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Mire qué poderoso de los beneficios que habla. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo aquí este pasaje es que el enemigo no puede penetrar en tu casa. El enemigo no puede penetrar en tu futuro. Dios puso un cerco de protección alrededor tuyo. Por eso estamos vivos. Por eso estamos bendecidos. Por eso tenemos esperanza. Por eso no estamos confundidos. Porque Dios anuló la maldición para los hijos de Dios. La Biblia dice que las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Cuando yo vine a Cristo Jesús, todas mis maldiciones fueron paralizadas y se activó ahora todo el paquete de las bendiciones. La buena noticia, hermanos, aquí es que ya Cristo, imagínense, lo pagó todo. ¿Cuál es el propósito ahora? De caminar una vida en el poder de la resurrección. Y en Lucas 10:19, hoy sí terminamos aquí. Dice Lucas 10:19, mire lo que dijo Jesús: he aquí, dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. ¿Qué nos dio el Señor? Potestad, autoridad. Mire la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo dice? Miren, les he dado, dice, autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Amén, hermanos. ¿Qué nos ha dado? Autoridad. ¿Sobre qué? ¿Cuál es tu enemigo con el que estás luchando hoy? ¿Una enfermedad? ¿Qué crisis? Dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Serpientes y escorpiones son demonios. Pueden caminar, dice, sobre ellos. ¿Pero qué dice ahí? Nada les hará daño. Pueden ser enfermedades, pueden ser crisis, pueden ser ataques del diablo, pero dice que nada les hará daño, porque Cristo nos puso, hermanos, en las manos de Él. Y por eso ahora podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su petición delante de Dios? Hoy vamos a declarar poder de resurrección sobre esas crisis. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a cantar ese canto: así peleo mis batallas. Amén. Así peleo mis batallas. Hay peticiones, hermanos.
que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Y cómo las vamos a pelear? En el poder de la resurrección. Diga conmigo, en el poder de la resurrección. Mira, aquí tenemos dos peticiones. Pastor dice, oremos por la prima Leti Rivera. Pidió oración, está muy mal. Gracias. ¿Verdad? Nos vio por el Facebook. Te vamos a orar por ella. Pero también mi hermana Bárbara, ¿verdad? Tiene un familiar que se llama Carlos Manuel. Él está en Guatemala y le declararon cáncer, ¿verdad? Entonces aquí vemos una persona con cáncer y aquí la prima dice está muy mal. No dice que tiene cáncer también. Bueno, hermanos, ahí está Lucas 10:19, ¿verdad? Ahí está Lucas 10:19. El cáncer es un enemigo. Cualquier problema de salud es un enemigo. Pero ya Cristo ahí dice, miren, les he dado autoridad. O sea que nosotros tenemos la clave, ¿verdad? De hablarle a ese enemigo, de hablarle a esa serpiente, a ese escorpión. No cree, hermanos, que el cáncer viene de Dios, ¿verdad? Todavía hay gente ignorante que piensa que el cáncer viene de Dios. Me dijo una señora, pues si Dios me dio esta enfermedad, me dijo, pues no, Dios no se la dio. Le digo, no seas ignorante, hermana. Dios no te manda el cáncer. El diablo vino para matar, robar y destruir. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios no se contradice. Dios es el sanador. Amén, ¿verdad? Entonces Dios nos dio esa autoridad. Dice, sobre todos los poderes del enemigo. El diablo tiene poderes para enfermar, para afligirte, para dañar tu vida. Pero Cristo nos dio otro poder más grande que el del diablo. Amén. Vamos a cantar ese canto y a medida que cantamos vamos a orar por Leti Rivera. Acuérdese, Leti Rivera y Carlos Manuel, ¿verdad? Vamos a orar por ese cáncer. Y si usted tiene una necesidad hoy en día, ¿verdad? Tal vez un problema de salud, un problema de familia, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Vamos a adorarlo. Así peleo mi batalla. Así dice ese canto. ¿Cómo las peleamos? En el poder de la resurrección. Diga conmigo, en el poder de la resurrección. Así peleamos nuestra batalla. Si se lo sabe, cántelo con nosotros. Tú preparas una mesa, dice este canto. Sí, Señor. En presencia de quien viene contra mí. Aleluya. Con mi sangre, un juicio tú por mí. Poderoso Jesús. Mis batallas. En el poder de la resurrección. Señor, en presencia de quien viene contra mí. aleluya. Dice tú por mí, así peleo mis
salud, tiene un problema económico, tiene un problema tal vez de una adicción, quiero orar en esta tarde. Quiero invitarlo que venga aquí al altar. Vamos a hacer que el poder de la resurrección sea revelado en su vida a través de un milagro natural, sobrenatural. Así como hemos orado por mi hermana Katy, vamos a orar por estas dos personas que tienen cáncer. No importa dónde estén en este momento. Dice que Leti nos está viendo en Facebook. Bueno, vamos a orar por Leti Rivera. Pero si usted está aquí en esta tarde y usted tiene un problema de salud, yo le invito a que venga aquí. Venga aquí y vamos a orar. Si hay algo que usted necesita, un milagro, venga aquí al altar en esta tarde y vamos a orar por usted. Vamos a declarar que Cristo está vivo. Vamos a declarar que el Señor es poderoso en su vida. Que cualquiera que sea la necesidad que usted tiene hoy en esta preciosa tarde, un milagro de resurrección se va a activar en su vida y usted va a ver ese milagro hecho realidad. Tiene una necesidad, venga aquí al altar en esta preciosa tarde. Vamos a clamar por un milagro del cielo, un milagro poderoso. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Venga aquí al altar, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir un milagro de resurrección, un milagro de resurrección. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Un milagro de resurrección. Estoy rodeado por ti. Estoy rodeado por ti. Aleluya. Estoy rodeado por ti. Señor. Mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo. Pedimos victoria, Señor. Padre, pedimos un milagro de resurrección en los hijos de mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre toda obra del enemigo, sobre toda serpiente y escorpión que venga a destruir los hijos de mi hermana. Te pedimos un milagro del cielo en este momento y reclamamos, declaramos el poder de la resurrección. Señor, que tú harás el milagro. Declaramos un milagro hecho realidad. Señor, en la vida de Jason, en la vida de Sammy. Señor, en tu nombre, Padre. Señor, todo espíritu del infierno que se haya levantado para destruir estos muchachos, Señor, en tu nombre, hoy declaramos el poder de la resurrección. Vamos, ayúdenos a orar, hermano. Oremos por Jason, oremos por Sammy. Señor, que todo demonio de muerte, de esclavitud, que se haya levantado contra ellos, hoy, Señor, declaramos el milagro de la resurrección en sus vidas de ellos, y que vamos a ver a mi hermana aquí dando testimonio. Vamos a ver a esos muchachos dando testimonio que fueron librados de la muerte eterna para la vida eterna. Nos sacaste del reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino de su amado Hijo, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por un milagro de salud en el nombre de Jesús. Señor,
Señor, al cuerpo de mi hermana en el nombre de Jesús. Hoy declaramos el poder de la resurrección en su cuerpo. Se va toda enfermedad. Créalo, hermana, tome autoridad. Dice que el Señor nos dio autoridad para reprender todo aquello que viniera a nuestras vidas para destruirnos, y nada nos hará daño. Así como vino esa enfermedad, se va. En el nombre de Jesús, te vas ahora de este cuerpo por el poder de la resurrección que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Recibe tu sanidad ahora. En el nombre de Jesús. La vamos a ver aquí. Queremos que dé testimonio de los milagros que Dios hace en sus hijos. Así como veremos a mi hermana Katy, así vamos a ver también a los hijos de mi hermana Jenny. Vamos a verla a usted también dando testimonio. Diga conmigo: recibo mi milagro ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por sanarme en este momento, porque tú eres mi doctor de doctores. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo la vida de mi hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, cualquier enemigo que se levante contra él está derrotado en el nombre de Jesús. Todo poder del diablo, Señor, está derrotado en el nombre de Jesús. Todo pasado de derrota está derrotado en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo, Señor, lo ha tomado para ahora, Señor, gritarle al mundo que Cristo es real, que Cristo es poderoso en nuestra vida. Por el poder de tu palabra declaramos poder de resurrección en la vida de tu hijo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vivifícalo con tu poder. Márcalo para ser un joven, Señor, que tú lo vas a usar para arrebatarle almas a Satanás. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? Amén. Hoy es un día de liberación para ti, hermano. Hoy es un día de liberación de todo aquello que el diablo ha levantado en el pasado en tu vida. Hoy se muere. Hoy se muere en el nombre de Jesús. Todo enemigo de las tinieblas, hoy se muere en el nombre de Jesús. Padre, mira este varón. Él te ama, él te busca, él te sirve, Señor, y aquí está. Hoy pedimos, Señor, el milagro de la resurrección en el alma, en su cuerpo y en su espíritu. Alce las manos sobre este varón, hermano, y pida que el milagro de la resurrección, aleluya, el milagro de la resurrección venga a su vida en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, vivifica a este varón. Vivifícalo en el nombre de Jesús. Llénalo, Espíritu Santo, márcalo para ser un hombre de gloria. Di conmigo esta oración, hermano. Señor, tomo autoridad del Espíritu Santo en mi vida para que todo aquello que venga a destruirme hoy, en el nombre de Jesús, todo enemigo de las tinieblas se va de mi alma, se va de mi cuerpo, se va de mi espíritu, y declaro libertad en el nombre de Jesús sobre mi vida y sobre mi familia, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, hoy recibo la revelación de la resurrección para ser libre en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Recíbela, varón.
Recíbela. Así peleo mi batalla. Así peleo mi batalla. Padre, oramos por Leti Rivera. Oramos para que ese cáncer se vaya, para que ese cáncer se seque de raíz en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que caiga en ese cáncer el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. En este momento, tu gloria, tu presencia corra a través de estas líneas, a través de las redes sociales. Corra tu gloria hasta donde está ahí mi hermana Leti Rivera. En el nombre de Jesús declaramos el poder de la resurrección en su vida en este momento, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, pide un milagro para esta mujer, pídelo en el nombre de Jesús. La oración del justo tiene poder. Aleluya. Así peleo mi batalla en el poder de la resurrección. Oramos por este varón, por Carlos Manuel Álvarez, Señor, que está hasta allá en Guatemala. Señor, oramos que el poder de la resurrección corra a través de estas líneas tecnológicas. Señor, corra donde esté ese varón allá en Guatemala. Padre, seca todo cáncer de raíz. Sécalo por el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se muere ese cáncer en el nombre de Jesús. Se muere y se va fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Aleluya. Algunos no quisieron pasar por pena o por otras cosas, pero ponga su mano ahí en su cuerpo donde tiene un malestar. Póngalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. O si conoce a un familiar que tiene una enfermedad, también ore por ella. Vamos a orar por nuestra salud. ¿Para qué orar? ¿Para qué esperar a enfermarnos? Dígame usted. Para orar por un milagro. Es mejor que no te enfermes a orar por una enfermedad que tengas. Yo he aprendido a orar por mi cuerpo antes de enfermarme. Por eso no me enfermo casi. Padre, oramos por nuestros cuerpos. Oramos, Señor, cualquier enfermedad que vaya a venir a nuestras vidas. Diga conmigo, declaramos el poder de la resurrección en todo mi ser. Que mi cuerpo está rodeado de tu gloria, de tu presencia y de tu poder. Estoy blindado por el poder de la resurrección, para que todo enemigo de las tinieblas que venga disfrazado de una enfermedad para destruir mi vida, hoy en el nombre de Jesús declaramos el poder de la resurrección en nuestros cuerpos y nos declaramos saludables. Y si hay algo que te molesta, di en el nombre de Jesús. En este momento, todo malestar en mi cuerpo, en este momento, ahorita, se va de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo problema que pueda haber en cualquier órgano de nuestro cuerpo se va en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que la revelación de tu resurrección nos cubra
de todo plan del enemigo. Y si viene, tenemos autoridad para reprenderlo y echarlo fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora haga conmigo esta oración, iglesia. Diga: Señor, gracias, porque mi vida está fundada en el poder de la resurrección y tengo esperanza viva de soñar con milagros grandes que voy a ver en todas las áreas de mi vida, porque mi vida y mi familia están escondidas en el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde.